Bienvenido a Historias de Marple, donde cada misterio se esconde detrás de una sonrisa tranquila. Esta noche, una dama perfecciona su coartada antes de que nadie sepa que se ha cometido un crimen. ¿Fue precaución o preparación a sangre fría? Ahora sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El sol de la tarde se había puesto sobre St. Mary Mead, como un cálido suspiro dorado, rozando las copas de los setos cuidadosamente podados y destellando sobre el latón pulido de la puerta de la vicaría. El pueblo se había reunido, como solía hacer para cualquier ocasión que prometiera algo de animación, en el salón parroquial para el concierto anual de primavera. Las sillas plegables estaban dispuestas en un cuidadoso semicírculo, y el tenue aroma a prímulas, recogidas por la propia señora Price Ridley, se mezclaba con el aroma ligeramente meloso de los pisos de madera pulida. Un solo estuche de violín yacía junto al piano, con su cuero desgastado agrietándose ligeramente en las costuras, como si guardara un secreto tan frágil como la música que pronto llegaría. La señorita Marple, sentada al fondo, sintió la familiar emoción de la observación como un suave chal. No conocía al músico ni a la dama que presidía la reunión, pero los patrones de comportamiento humano se revelaron rápidamente en lo cotidiano. Notó cómo la mano de la señora Bradshaw temblaba ligeramente al ajustarse el sombrero, o cómo el señor Collingwood se detenía cerca de la puerta, aparentemente para ayudar, pero en realidad para observar quién llegaba y quién se iba con quién. Cada expresión, cada comentario susurrado, tenía un significado. La mirada de la señorita Marple se posó en una mujer al frente, alta, serena, con el cabello recogido en un moño severo, que ensayaba su propia entrada con movimientos pequeños, casi imperceptibles. Sus labios se movían como si se repitiera versos, un soliloquio privado que asombraba a los ojos del pueblo, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. El silencio se rompió primero con la voz de la señora Price Ridley, un trino frágil que inundó a la asamblea como una brisa tentativa. «Oh, tomen asiento todos. No queremos accidentes antes de que empiece la música, ¿verdad?» Hubo un cortés aleteo de reconocimiento, pero en el fondo, la regla tácita de St. Mary Mead aplicaba la mirada pública, por muy educada que fuera, siempre vigilante, lista para detectar un paso en falso, un desliz de etiqueta o una señal de debilidad. La mirada de la señorita Marple siguió a un grupo de jóvenes cerca de la mesa de refrigerios. Susurraban, apretadas unas contra otras, sus murmullos apenas por encima del zumbido del ventilador del pasillo. «¿Han oído?», dijo una de ellas, «que la señora Carroway tiene intención de leer su propio poema». Los ojos de la otra se abrieron de par en par, con un pequeño jadeo apenas audible. Incluso el talento más modesto aquí era considerado digno de mención si pertenecía a la jerarquía social. Entonces se oyó el leve roce de una silla contra el suelo, seguido del casi inaudible taconeo de unos tacones. La mujer de la primera fila se levantó, sujetando con fuerza un pequeño manuscrito, y la sala pareció contraerse a su alrededor. Se ajustó el cuello, se alisó las líneas de la chaqueta y observó al público con una mirada serena, casi fría. La señorita Marple sintió la sutil tensión de la atención colectiva de la sala. Expectación, sí, pero también esa peculiar tensión que susurraba intenciones ocultas. La mano de la mujer rozó brevemente el estuche del violín como buscando consuelo, pero su postura permaneció impecable, practicada, ensayada en cada detalle. Un objeto simbólico, el propio estuche, volvería más tarde a la mente de la señorita Marple. Un pequeño punto de referencia en medio del caos de la duplicidad humana. Un pequeño contratiempo, el bolso de la señora Price Ridley al caer al suelo, rompió el hechizo, provocando breves carcajadas y varios murmullos de compasión. Sin embargo, fue en la mirada de la mujer de adelante, observando a las parejas que reían y a los niños bien educados, donde la señorita Marple percibió el primer indicio de inquietud. No había nada malo que pudiera expresar, aún no se había cometido ningún delito, pero había una energía nerviosa en la cuidadosa cadencia de su voz al presentarse, un ensayo de cortesía con un matiz oculto. La sala, aparentemente tranquila, era ya un escenario donde era difícil distinguir la verdad de la actuación. Afuera, el pueblo bullía de vida. Las palomas arrullan desde los aleros, una carreta crujía por el camino empedrado, y desde la ventana abierta se filtraba un fragmento de la conversación de un jardinero. La vi salir de la vicaría antes, con bastante prisa, ¿eh? La señorita Marple notó la informalidad del comentario, consciente de que tales observaciones casuales a menudo encierran más verdad que cualquier declaración abierta.
El chismorreo, reflexiona, era un recurso curioso y preciado en él. Los esqueletos del carácter descansaban en silencio, esperando la mano cuidadosa que los revelara. El día ya estaba acumulando susurros sobre susurros, un complejo entramado de insinuaciones y observaciones que solo ella podía analizar por completo, aunque en silencio. El concierto comenzó. Un acorde de piano resonó en el aire con claridad. La mujer alta al frente tosió levemente, ajustó el manuscrito una vez más y leyó en voz alta con una voz acostumbrada a sonar natural, pero demasiado precisa para ser completamente espontánea. Cada sílaba encajaba como una nota en una composición diseñada para cautivar, distraer o manipular. El público asintió cortésmente, algunos sonriendo, otros frunciendo el ceño con atención concentrada, mientras la mente de la señorita Marple escudriñaba los gestos visibles e invisibles, catalogando cada detalle, el pliegue del papel, la forma de sujetar el estuche, el parpadeo rápido y controlado que delataba una irritación fugaz. En el teatro de la interacción social, ella lo sabía, cada pequeño movimiento podía ser una revelación. A mitad de la lectura, un temblor repentino y leve, como el de una cuchara al caer o el leve movimiento de una silla, provocó una onda en la sala. La mano de la pianista se posó brevemente sobre las teclas y la mirada de la mujer se desvió hacia un lado, buscando, calculando. La mirada de la señorita Marple siguió un rastro silencioso. El borde del escenario, la puerta del pasillo trasero, los pequeños y anodinos miembros del público, cuya silenciosa presencia enmascaraba una curiosidad más aguda que cualquier expresión manifiesta. Ese momento fugaz, aparentemente trivial, contenía el primer latido de la perturbación, la sutil promesa de que las apariencias ordinarias podían delatar tensiones ocultas. Las máscaras del pueblo estaban todas en su lugar, pero la música revelaba grietas bajo la superficie. Y así, bajo los aplausos corteses y el susurro de los programas, la señorita Marple sintió el familiar escalofrío de la expectación. Un día que comenzó como cualquier otro, resplandeciente en orden y cortesía, se inclinaba silenciosamente hacia el desorden. En su mente, catalogó cada gesto, cada comentario susurrado, cada asomo de sonrisa o ceño fruncido. Nada andaba mal aún, pero todo albergaba el potencial de una travesura. Bebió su té lentamente, escuchando no solo el recital, sino también los murmullos ocultos de la personalidad. En algún lugar entre estos modales ritualizados, la primera nota de lo extraordinario ya había sonado, aunque nadie más lo sospechara. Y era precisamente en esos momentos sutiles y ensayados donde las verdades del pueblo a menudo se revelaban, esperando a que el observador más agudo discerniera su patrón. La señorita Marple dejó la taza de té sobre el platillo con un tintineo leve, casi imperceptible, y el eco pareció más fuerte de lo que debía ser en el silencioso salón. La mujer del frente, alta y severa, ensayando cada respiración y gesto, hizo una pausa a media frase, como si notara el sonido, aunque su expresión permaneció perfectamente serena. Era el tipo de detalle que muchos desestimaron como un solo ruido, una sutil interrupción en el refinado ritmo de su interpretación. Sin embargo, la señorita Marple observó cómo las manos de la mujer se tensaban ligeramente alrededor del manuscrito, con los nudillos pálidos, antes de relajarse de nuevo con una calma ensayada, casi mecánica. El gesto fue insignificante, pero en un pueblo como St. Mary Mead, el más mínimo lapsus podía revelar mucho más que 100 palabras habladas. Por la sala persistían los susurros, pequeños hilos de especulación teniéndose a través del tejido de la atención cortés. La señora Bradshaw, todavía abanicándose, murmuró a la dama a su lado: «Estoy segura de que está perfectamente serena, pero hay algo, ¿no?». La otra dama asintió levemente, mirando hacia atrás, donde la expresión del señor Collingwood había pasado del interés cortés a una especie de cálculo cauteloso. La señorita Marple notó que se había quedado cerca de la puerta más tiempo del que exigía la etiqueta, y su mirada parecía menos fija en la actuación que en las reacciones que provocaba. Cada movimiento en el pasillo tenía un doble propósito, uno para el público, otro para la intimidad. Ya comenzaba a zumbar, suave pero persistente, una corriente subyacente de sospecha bajo la superficie de la cortesía. Tras la nota final de la lectura, una cortés ola de aplausos recorrió la sala, cuidadosa y mesurada. Sin embargo, incluso en el ritual de aprobación, la señorita Marple captó las sutiles jerarquías en juego. La señora Price Ridley,
ofreció una sonrisa exageradamente cálida a la intérprete, como si su aprobación fuera obligatoria y estratégicamente oportuna para mantener su dominio social. El estuche del violín, colocado visiblemente junto al piano, parecía casi brillar con un tácito significado. Un objeto de apariencia mundana, pero símbolo de control, preparación y quizás secretos ocultos. La mirada de la señorita Marple se detuvo en él un instante, notando la alineación de las correas, el ligero roce en la esquina y la impresión de haber sido manipulado repetidamente. Para cualquier otra persona, era simplemente un caso. Para ella, insinuaba patrones de comportamiento, la cuidadosa coreografía de las apariencias. A medida que el público se dispersaba hacia las mesas de té, el murmullo de las conversaciones tranquilas se intensificaban. La señorita Marple seguía con la mirada el movimiento de los aldeanos, atenta a los pequeños gestos que delatan pensamiento o emoción. El vicario, alto y un poco encorvado, intercambió breves saludos con el recién llegado de la parroquia vecina, un caballero de bigote pulcramente depilado y aire diferente. Se detuvo cerca del aparador, como sopesando las conveniencias de la ocasión, frente a una curiosidad que se negaba a ser desestimada. La señorita Marple notó que se comportaba con deliberada precisión, evitando cualquier contacto que pudiera forzar una confesión o revelar alianzas involuntarias. En el teatro de la interacción social, la moderación a menudo hablaba más alto que el comentario más apasionado. Desde el rincón más alejado, una niña tropezó, casi derramando una bandeja de delicadas galletas. Algunas cabezas se giraron, se alzaron murmullos de preocupación, pero la mujer alta de la entrada permaneció imperturbable, con la mirada escudriñando la habitación con un movimiento rápido y controlado. Captó la mirada de la niña con una breve y comedida sonrisa, algo cortés, algo ensayado, y luego volvió su atención al grupo de adultos cerca de la ventana. La señorita Marple notó que en su postura, en la sutil alineación de sus hombros, había una silenciosa insistencia en la orden. Necesitaba ser vigilada, pero deseaba que sus intenciones permanecieran ocultas. Era un acto de equilibrio de percepción, una negociación constante entre lo que se mostraba y lo que se ocultaba. Cerca de allí, la señora Price Ridley se afanaba con la tetera, ofreciendo tazas con un temblor casi imperceptible en la mano, fruto de la excitación o quizás de la ansiedad contenida. La señorita Marple, con su habitual sensibilidad ante la locura humana, se preguntaba las causas de tan pequeñas perturbaciones. ¿Por qué este salón, de propósito tan común, se sentía cargado de una tensión tácita? Quizás fuera la novedad de un rostro nuevo en el pueblo, o la actuación cuidadosamente ensayada que, por su misma perfección, parecía ligeramente antinatural. Sabía que los seres humanos rara vez eran tan serenos como sus modales sugerían. Aparecían grietas en los gestos más pequeños, y era allí donde a menudo acechaba la verdad. La atención de la señorita Marple se centró en un grupo de adultos que susurraban junto a la ventana. A una de ellas, una mujer de mediana edad con una expresión común y corriente, se le cayó el pañuelo, aparentemente por accidente. Se agachó para recogerlo, mirando hacia adelante, y la señorita Marple notó la sutil alineación de sus ojos, el rápido escrutinio de rostros que delataba un cálculo oculto. Aquí estaba la primera verdadera redirección de sospechas, un error menor, accidental o deliberado, que podía confundir a los desprevenidos, pero que indicaba intención a quienes sabían leer. Incluso el gesto más simple, en un pueblo tan apegado a la reputación y al escrutinio, podía tener un peso que trascendía lo obvio. La señorita Marple volvió a sorber su té, dejando que el líquido tibio aclara sus pensamientos mientras catalogaba cada impresión. La tensión en los dedos de la mujer alta, la cuidadosa observación del señor Collingwood, el movimiento del abanico de la señora Bradshaw y los movimientos calculados del amable caballero. Cada detalle podría conectar con un rompecabezas posterior, cada sonrisa, cada ceño fruncido y cada palabra susurrada era potencialmente una señal en un paisaje de motivación y pretensión humanas. Sabía instintivamente que la tranquila fachada de St. Mary Mead era frágil y que bajo el cortés intercambio de cumplidos ya se habían sembrado las semillas de la intriga. Y en algún lugar dentro de ese delicado entramado de apariencias, los primeros indicios de desorden habían comenzado a arraigar, pequeños, casi invisibles, pero innegables para quien observaba como lo hacía la señorita Marple. La señorita Marple dejó que su mirada se desviara hacia la ventana, donde la luz del atardecer iluminaba las tenues motas de polvo de una manera a la vez encantadora y sutilmente inquietante.
La suave charla de los comensales del pueblo se había convertido en un suave murmullo, acentuado por el tintineo de las cucharas contra la porcelana, pero bajo todo ello se escondía un escrutinio tácito. Todas las conversaciones parecían girar en torno a la mujer alta, que había leído su poema con un control tan meticuloso, como si los aldeanos se sintieran partícipes de un ritual, cuyo resultado podría afectar su propia posición. La señorita Marple, tomando un sorbo de té, observó la cuidadosa distancia que guardaban algunos invitados, la forma en que se detenían cerca de las paredes o las sillas, manteniendo una sensación de seguridad en la proximidad mientras evitaban el escrutinio. Fue la señora Bradshaw quien primero demostró su impaciencia, bajando el abanico y echando un vistazo hacia la puerta lateral. «Espero que no se quede aquí para siempre», murmuró, un susurro dirigido solo a la dama que estaba a su lado. Su acompañante asintió, aunque fingió absorber la conversación desde el otro lado del pasillo, una actuación en sí misma. Los ojos de la señorita Marple, sin embargo, notaron la ligera dificultad en sus movimientos, el breve intercambio de mensajes tácitos en gestos y miradas de reojo. Había un ritmo en la sospecha en St. Mary Mead, sutil pero insistente, y el pueblo lo había perfeccionado hacía tiempo. El propio salón parecía vibrar con una tensión anticipatoria, una delicada mezcla de curiosidad e inquietud que la señorita Marple catalogó con serena precisión. Cerca de la mesa de refrigerios, el señor Collingwood había iniciado un recorrido mesurado por la sala, aparentemente ayudando con el té y las galletas, pero interpretando con mayor precisión la postura y las expresiones de los invitados. Se detuvo brevemente junto al vicario, asintió cortésmente y luego desvió su atención hacia el pasillo trasero. La señorita Marple notó la ligera rigidez de los hombros de la mujer alta cuando su mirada se dirigió hacia allí, un lapsus momentáneo de compostura tan fugaz que cualquier persona menos atenta lo habría pasado por alto. El manuscrito que sostenía tembló imperceptiblemente bajo sus dedos, y por un segundo pareció calcular si su público notó el movimiento. En ese cálculo fugaz yacía la primera leve impresión de disimulo, la suave sombra bajo el brillante brillo de la cortesía. Incluso los niños al fondo del pasillo contribuyen a la tensión de la escena. Sus movimientos, pequeños pero bruscos, contrastaba con el ritmo constante de la reunión de adultos. Un niño, distraído, volcó un azucarero y el ruido provocó un coro de murmullos. La mujer alta se detuvo de nuevo, observando el alboroto con la precisión de alguien acostumbrado al control, recuperando la postura como si nada hubiera ocurrido. La señorita Marple archivó el momento, observando la armonía entre compostura y control, y lo mucho que imitaba las calculadas maniobras sociales que había visto en casos anteriores de fingimiento refinado. Las apariencias, reflexiona, a menudo ocultan más de lo que revelaban. La apariencia, más pulida, podía enmascarar la agitación más profunda. La señora Price Ridley, siempre atenta a la jerarquía del pueblo, intervino con una oferta cuidadosamente sincronizada de rellenar la taza. «¿Té, señora?», preguntó con voz mesurada y ligera. La mujer alta aceptó con un gesto de la cabeza, apretando los labios con fuerza, rozando la taza con los dedos como para asegurarse de que ningún temblor delata su cálculo interior. La señorita Marple detectó una leve pausa antes de reanudar la lectura del siguiente pasaje, una vacilación tan leve que podría haberse descartado como una respiración natural, pero las grietas más leves a menudo eran las más reveladoras. Incluso en gestos destinados a tranquilizar, había señales de restricción, y la señorita Marple, observadora silenciosa, las interpretó todas. Desde el otro lado de la sala, un suave susurro atrajo la atención de la señorita Marple. Fue un breve intercambio entre dos damas en el rincón más alejado, que no estaban lo suficientemente cerca como para haberse escuchado intencionalmente, pero la sincronización sugería coordinación. «¿Crees que lo ensaya todos los días?», preguntó una, con la voz teñida de una leve admiración. La otra respondió con un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible, que indicaba una mezcla de desaprobación y curiosidad. La señorita Marple observó cómo la percepción social podía crear alianzas silenciosas, cómo la especulación podía servir tanto de protección como de arma en el intrincado entramado de las costumbres aldeanas. El estuche del violín junto al piano volvió a llamar su atención. Su cuero desgastado parecía absorber la luz, oscurecido por las costuras como si hubiera sido manipulado con frecuencia, con una especie de cuidado reservado que reflejaba el comportamiento cuidadoso de la mujer alta. La señorita Marple reflexiona sobre cómo un objeto, común en aislamiento,
podría convertirse en un depósito de significado mediante la atención y la asociación repetidas. Era, a su manera, un símbolo de vigilancia, ensayo y la tensión entre la serenidad exterior y la realidad interior. Mientras las tazas de té circulaban y continuaban las conversaciones corteses, la atención de la señorita Marple volvió a los rostros de los aldeanos. Observó la mirada del señor Collingwood hacia el pianista, la forma en que la mirada de la señora Bradshaw se detenía demasiado tiempo en el recién llegado, y la leve tensión en los ojos del vicario que sugería la conciencia de algo no dicho. Cada pequeño cambio, cada expresión fugaz, contribuía al entramado invisible de comprensión que sólo ella parecía reconstruir sin esfuerzo. No hubo ningún momento dramático, ninguna revelación manifiesta, solo la silenciosa y acumulada evidencia del comportamiento humano y las sutiles señales de una intención oculta. Y por debajo de todo, la señorita Marple percibía una creciente corriente subyacente, un movimiento de anticipación casi imperceptible, como si el mismo salón reconociera que el ritual de la velada ordinaria se había transformado. La música, el té, los murmullos, todo parecía impregnado de una sutil promesa de complejidad aún por desvelar. Algo, pequeño pero deliberado, estaba a punto de perturbar la frágil calma de St. Mary Mead, y en el preciso silencio entre palabras y gestos, la señorita Marple supo que ella lo notaría primero. El silencio que la señorita Marple había percibido se acentuó a medida que los últimos aldeanos se demoran tomando el té, prolongando la conversación cortés entre la curiosidad y el cálculo. La mujer alta del frente, tras concluir su lectura, se permitió un pequeño suspiro, apenas perceptible, que sin embargo atrajo la atención de la señorita Marple como una campana que tañe débilmente al otro lado del pasillo. Dobló el manuscrito con meticuloso cuidado, alineando las esquinas como si la precisión de sus acciones pudiera restaurar o mantener un equilibrio invisible. Y sin embargo, en ese meticuloso movimiento había un atisbo de tensión que la apariencia ensayada no podía ocultar por completo. La señora Price Ridley, siempre atenta a las buenas costumbres, aprovechó el momento para acercarse a la mujer con una sonrisa radiante y cortés. «Lo ha hecho de maravilla», dijo, con una voz cadenciosa, sincera, y con un toque de la obligada adulación que tan a menudo regía los intercambios sociales en St. Mary Mead. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, un movimiento mesurado, deliberado, casi ceremonioso, antes de responder en un tono que ocultaba cálculo bajo una serena cortesía. La señorita Marple, observando, sintió las conocidas señales de reconocimiento, la interacción de la cortesía como escudo, el cuidadoso manejo de la percepción y la discreta evaluación de las reacciones ajenas como herramienta de sutil influencia. Desde el fondo del salón, el señor Collingwood se dirigió deliberadamente a la mesa de refrigerios, ofreciendo ayuda mientras observaba la sala con mirada discreta. Su mirada se detuvo en la mujer alta un instante más de lo necesario, y la señorita Marple notó el imperceptible arqueo de una ceja en respuesta, como si hubieran mantenido un diálogo silencioso. El teatro social en St. Mary Mead rara vez se representaba sin público, y sin embargo, había representaciones privadas dentro del público que exhiben gestos destinados solo a unos pocos lo suficientemente perspicaces como para comprender su significado. Un susurro resonó en la mesa donde la señora Bradshaw se inclinó hacia su acompañante. «Estoy segura de que hay más de lo que parece», murmuró, mirando de reojo hacia el frente del salón. Los ojos de su acompañante se abrieron ligeramente, delatando acuerdo o aprensión. La ambigüedad en sí misma era una forma de comunicación, una señal codificada que sugería alianzas y sospechas por igual. La señorita Marple observó que esas maniobras, silenciosas a menudo, revelaban más que cualquier declaración abierta. Incluso el más mínimo susurro podía inclinar la balanza social, y en este pueblo, la sutileza era un lenguaje que todos entendían, consciente o instintivamente. El estuche del violín volvió a llamar la atención de la señorita Marple. Su superficie presentaba leves huellas de uso repetido, con las correas ligeramente suavizadas en los bordes. Reposaba al borde del piano como testigo silencioso del drama que se desplegaba, símbolo de intenciones ocultas y del control ejercido por su dueña. La mente de la señorita Marple catalogó el diseño, la forma en que los dedos de la mujer lo habían rozado, las ligeras vacilaciones en su postura, las miradas atentas que lanzaba a quienes pudieran observar sus movimientos. El objeto, ordinario en sí mismo, se había convertido en un depósito de información que solo los más atentos podían descifrar.
Una pequeña perturbación en la ventana atrajo la atención de todos. Un niño había pegado la cara al cristal, quizá intentando ver el jardín que se extendía más allá, y por un instante la ilusión de orden se tambaleó. La mirada de la mujer alta siguió el movimiento, con la expresión inalterada, pero ligeramente más concentrada. La señorita Marple observó cómo incluso las distracciones más insignificantes podían revelar la rápida evaluación de lo que importaba y lo que podía ignorarse, la cuidadosa navegación entre la atención y la actuación. En tales gestos, reconoció la sutil jerarquía de las preocupaciones, la jerarquía que a menudo reflejaba los intereses morales y sociales del propio pueblo. El vicario, que hasta entonces había mantenido una presencia discreta, carraspeó y dio un paso al frente. Quizás un breve intermedio permita que todos se refresquen, sugirió, con una suave deferencia en la voz que reconocía el papel de la mujer alta, a la vez que afirmaba sutilmente su propia administración del salón. Ella inclinó la cabeza en señal de asentimiento, doblando de nuevo el manuscrito y guardándolo en la vitrina con deliberado cuidado. La señorita Marple detectó una silenciosa aprobación en el gesto del vicario, aunque transmitía una tensión que denotaba observación más que confrontación. El salón, aparentemente tranquilo, mantuvo su serena elegancia mientras el escrutinio subyacente se intensificaban. La señora Price Ridley se dedicó a preparar más té, ofreciendo tazas con la misma leve expectación, y la atención de la señorita Marple se centró en la sutil interacción entre los asistentes. Había pequeñas alianzas, juicios fugaces y comparaciones tácitas, todo lo cual susurraba tendencias humanas que ella había estudiado durante mucho tiempo. Los patrones eran tenues pero constantes, un interés personal moderado por la expectativa social, una curiosidad atemperada por la cautela y una necesidad omnipresente de observar sin revelar toda la amplitud de la propia percepción. Un leve crujido de las tablas del suelo cerca del piano atrajo la mirada de la señorita Marple hacia la mujer alta. Se había detenido, con una mano apoyada ligeramente sobre el estuche, mientras su mirada recorría la habitación. Hubo un instante, imperceptible pero trascendental, en el que la precisión de su apariencia titubeó, un leve indicio de cálculo o anticipación. La señorita Marple, perspicaz y paciente, lo archivó, advirtiendo que en St. Mary Mead el más leve temblor de un gesto podía resonar mucho más allá de su contexto inmediato. Y al comenzar el intermedio, se reanudó el suave murmullo de la conversación, mientras la mente de la señorita Marple catalogaba en silencio cada movimiento, cada mirada, cada gesto. El día ya había pasado de ser ordinario a una sutil carga bajo la superficie cortés. Se medían las intenciones, se anotaban las alianzas y se formaban cuidadosamente las impresiones. En la rigurosa calma de la observación, percibió un leve preludio de perturbación, una indicación de que la aparente tranquilidad del pueblo ya no podía ocultar los primeros hilos de intriga que pronto se enredaron irrevocablemente. El intermedio se había adaptado al ritmo de una conversación suave y el suave tintineo de las tazas de té, pero la atención de la señorita Marple permanecía fija en la sutil coreografía del comportamiento humano que el pueblo había perfeccionado durante generaciones. La mujer alta, tras haber guardado cuidadosamente su manuscrito en el estuche del violín, se dirigía a la ventana, aparentemente para echar un vistazo al jardín. Sin embargo, sus pasos mesurados transmitían un aire de observación deliberada. Cada inclinación de cabeza, cada microajuste de su postura, era un mensaje calculado, ya fuera para sí misma, para el público o para aquellos a quienes deseaba influir sin palabras. La señorita Marple, sentada discretamente en su rincón familiar, lo observaba todo con la serena intensidad de quien está acostumbrado a leer lo no dicho. La señora Bradshaw se acercó, agarrando su abanico con una firmeza que exigía más cortesía. «Una lectura notable», comenzó, con una voz dulce y decorosa, pero con un matiz de sutil curiosidad. La mujer de la ventana se giró, ofreciendo una sonrisa cuidadosamente neutra, equilibrada entre la gratitud y la apreciación. La mirada penetrante de la señorita Marple captó el breve destello de cálculo bajo la sonrisa, un indicio de que el intercambio era tanto una actuación para la observación como un reconocimiento cortés. Los aldeanos, reflexiona, a menudo ocultan sus intenciones tras capas de cortesía ritualizada. Cada gesto, una posible pista, cada palabra, una posible distracción. Al otro lado del pasillo, el señor Collingwood había reanudado su inspección, moviéndose lentamente de un grupo a otro, aparentemente asegurándose de que los refrigerios estuvieran bien servidos. En realidad, su atención parecía seguir las sutiles corrientes de la jerarquía social,
los gestos de asentimiento, los susurros, las miradas fugaces que sugerían intriga, desaprobación o ambas. La señorita Marple notó que se detenía más tiempo cerca del vicario, cuyas manos estaban entrelazadas con una tensión apenas disimulada por el decoro. Los sutiles gestos del vicario apretaban los labios y desviaba la mirada, mostrando una preocupación que no era meramente clerical. Había una carga de observación y preocupación que sugería la percepción de algo oculto. Un ligero alboroto cerca de la mesa de té atrajo la atención de todos. Una joven, demasiado entusiasmada, tomó una galleta e inclinó ligeramente la bandeja. La mujer alta giró la cabeza hacia el movimiento, entrecerrando los ojos lo justo para captar la atención de la señorita Marple. Una leve expresión de concentración se dibujó en su rostro, aunque no hizo ningún comentario audible. El gesto, mínimo pero preciso, transmitía control, la sutil constancia ante una pequeña interrupción. La señorita Marple observó la rapidez con la que los habitantes del pueblo reaccionaron no al accidente en sí, sino a las implicaciones percibidas de quién podría notarlo, quién podría avergonzarse y quién podría aprovechar el momento. La señora Price Ridley se acercó a la mujer de la ventana con otra taza de té, extendiéndose la taza con refinada elegancia. «Quizás un pequeño refrigerio le siente bien», dijo, con un subtexto tan mesurado como las palabras mismas. La mujer aceptó, rozando la porcelana con los dedos suave y deliberadamente. La señorita Marple observó la pausa antes de dejar la taza, un instante tan breve que sería invisible para todos, salvo para los más atentos. Era en esos momentos, el destello de vacilación, la cuidadosa realineación de los objetos, los microgestos de atención, donde los patrones de intención se revelaban con mayor claridad. Cerca, el piano permanecía en silencio, pero su presencia tenía una carga casi consciente, anclando la habitación en un ritual, incluso mientras sutiles tensiones se entrelazan en él. La mirada de la señorita Marple volvió al estuche del violín, notando cómo su cuero desgastado brillaba bajo la luz del sol menguante. Había en él una permanencia, un silencioso testimonio del cuidado y la atención que se le prodigaban. Los objetos, reflexiona, a menudo guardaban secretos en su uso, su ubicación y su conservación. Eran testigos de acciones que el ojo humano podría pasar por alto, de intenciones que la voz humana podría ocultar. En la cuidadosa disposición del estuche, percibió una continuación del tema que había permeado las apariencias vespertinas, elaboradas, mantenidas y sutilmente manipuladas para influir en la percepción. El vicario se aclaró la garganta suavemente, atrayendo la atención una vez más hacia las corrientes humanas que lo rodeaban. Entabló un breve intercambio con el señor Collingwood, hablando, en un tono apenas audible para unos pocos. La señorita Marple observó sus gestos y expresiones. La cortesía educada enmascaraba el cálculo, la calma exterior ocultaba la evaluación interior. La interacción entre la observación y la respuesta creó un entramado de implicación, en el que cada movimiento y mirada tenía un significado potencial. También notó la ligera tensión en los hombros de la señora Bradshaw, los pequeños y cuidadosos ajustes de la joven, sentada a la mesa, y la gracia mesurada de la mujer alta, que a pesar de todas las señales externas de control, no podía ocultar por completo su compromiso con las sutiles maniobras sociales que la rodeaban. Un susurro llegó a la señorita Marple desde el rincón más alejado. La vi antes, en la vicaría, una dama murmuraba a otra, y parecía bastante decidida. La ambigüedad, la pausa deliberada, buscaba despertar la curiosidad sin revelar intenciones. La señorita Marple catalogó el intercambio, reconociendo como observaciones a medias. Cargados de implicaciones, sirvieron tanto de pistas falsas como de ventanas que revelaban el carácter del personaje. En St. Mary Mead, la observación más simple podía ocultar tanto como revelar, y mientras continuaba el intermedio, la señorita Marple, con su taza de té ligeramente fría, reflexionó sobre la alineación de gestos, miradas y pequeños disturbios. La cuidadosa orquestación de la apariencia social, los sutiles juegos de poder entre observador y observado, y la silenciosa insistencia en el control, todo apuntaba a una compleja red bajo la pulida superficie del pueblo. Ya se habían empezado a entrelazar hilos de sospecha y atención, insinuando un patrón que se volvería más intrincado a medida que avanzaba la tarde. En el delicado equilibrio entre la cortesía y el cálculo, percibió un leve temblor de cambio, preludio de la primera verdadera perturbación que pondría a prueba la serenidad del pueblo.
El suave murmullo del intermedio comenzaba a adquirir un ritmo agradable, cuando un cambio repentino atrajo la atención colectiva de la sala. Una silla raspó con fuerza contra el suelo cerca del piano, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente, y en ese instante una oleada de consciencia recorrió la sala. La mujer alta, que hasta entonces había mantenido una compostura perfecta, dejó escapar un suspiro apenas perceptible antes de ajustar su postura con suavidad, con una mano posada momentáneamente sobre el estuche del violín. La señorita Marple, observando desde su rincón, notó la sutil interrupción de su equilibrio. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para revelar que bajo la pulida apariencia se estaba poniendo a prueba un control minucioso. La señora Bradshaw, sentada cerca, se inclinó hacia su acompañante, bajando la voz lo suficiente para transmitir urgencia. ¿Viste eso? Algo anda mal, estoy segura. La acompañante, una dama cuyo porte sugería cautela más que curiosidad, se limitó a asentir con expresión cautelosa. La señorita Marple registró su intercambio no como información, sino como una extensión de los intrincados susurros y pequeñas observaciones del baile social, cada uno cargado de implicación, diseñados para influir, engañar o imponer una sutil ventaja. La fachada cortés de la conversación ocultaba la atenta conciencia de que cada mirada se había convertido en un instrumento de indagación. Al fondo, el señor Collingwood se había enderezado, con una postura inusualmente alerta. Se movía con deliberada precisión hacia el piano, aparentemente para ajustar la partitura, pero la señorita Marple percibía el propósito más sutil de su movimiento, un esfuerzo por imponer una sutil supervisión, medir las reacciones y quizás inquietar a cualquiera que confiara demasiado en la calma ensayada. Había, en sus pasos cuidadosos, una insinuación de desafío silencioso, una pregunta tácita dirigida a la mujer alta y quizás al resto del público que realmente dominaba la narrativa de la tarde. Un sonido repentino, casi accidental, atrajo de nuevo la atención de la señorita Marple. El leve golpeteo de una uña contra la superficie pulida de la bandeja de té provenía de la joven que había estado rondando cerca de los refrigerios con expresión cuidadosamente neutral. El gesto era trivial aislado, pero en contexto comunicaba una inquietud apenas contenida. La señorita Marple observó cómo la mujer en el alféizar de la ventana, sosteniendo el estuche del violín con meticuloso cuidado, desviaba la mirada hacia allí por un instante imperceptible, un reconocimiento de una conciencia periférica. Sabía que incluso la interacción más insignificante podía repercutir en el panorama social, preludio de una tensión más profunda. El vicario, percibiendo la sutil inquietud de los presentes, ofreció una sonrisa comedida y unas palabras tranquilizadoras. «Disfrutemos un momento del refrigerio antes de la siguiente función», dijo con tono sereno pero atento. Su mirada se detuvo en la mujer alta, notando el imperceptible tic de su mano al guardar el manuscrito en el estuche. La señorita Marple, con su atención experta, registró la leve fricción del cuero contra la madera, el suave susurro de un broche que marcaba con calma una interpretación por lo demás impecable. Los objetos, reflexiona, a menudo se convierten en depositarios de la intención. El estuche del violín, por ejemplo, albergaba en su marco habitual un testigo de gestos que de otro modo permanecen invisibles. La señora Price Ridley, siempre atenta, se movía con gracia entre las mesas, ofreciendo más bebidas con una precisa combinación de calidez y sutil autoridad. La señorita Marple notó la forma apenas perceptible en que inclinaba la cabeza hacia quienes susurraban, escuchando con atención mientras mantenía una apariencia de alegría. La observación, en St. Mary Mead, era tanto un arte como el decoro, y todos los aldeanos comprenden que el más mínimo desliz podía alterar la percepción. Los ojos de la señorita Marple, sin embargo, catalogan cada detalle sin juzgar, consciente de que el patrón emergente de señales sutiles a menudo revelaba más que las declaraciones explícitas. Un pequeño alboroto llamó la atención en el rincón más alejado. El niño, aún fascinado por la ventana, había tirado un pequeño jarrón de flores. El repentino movimiento llamó la atención de la mujer alta, quien posó su mirada brevemente en las flores caídas antes de recuperar la compostura. La señorita Marple notó la interacción entre la distracción y la atención, como un pequeño accidente podía poner a prueba la firmeza de alguien por lo demás meticuloso, y como reactante. La ausencia de ella podría iluminar el carácter. El jarrón, destrozado pero inocuo, se convirtió en un símbolo de la delgada línea entre el control y el caos, entre las apariencias y las realidades ocultas. Al otro lado del pasillo,
El abanico de la señora Bradshaw ondeaba nerviosamente, delatando su creciente interés en los sutiles dramas que se desarrollaban. La señorita Marple observó que sus gestos, aunque superficialmente corteses, tenían el mismo matiz de escrutinio que los que había catalogado desde el comienzo de la reunión. Incluso los más anodinos eran actores en el tranquilo teatro del pueblo, cada uno con sus propios intereses, secretos y agendas ocultas. La maquinaria social de St. Mary Mead, reflexiona la señorita Marple, era delicada y precisa. Un paso en falso o una sola observación podían desestabilizar todo el equilibrio. A medida que el intermedio se desvanecía, la señorita Marple percibía un leve pulso de anticipación bajo la superficie cortés. El salón, ordenado y aparentemente sereno, ahora transmitía una tensión casi imperceptible, una disposición para lo inesperado. Cada mirada, gesto e intercambio de susurros insinuaba que el equilibrio de la tarde pronto podría verse alterado. Y en la calma mesura de su rincón, la señorita Marple comprendió que la primera verdadera prueba de observación, control y sutileza humana ya estaba sobre ellos, aunque nadie en el salón la había percibido aún plenamente. El aire en la sala se había espesado con una sutil tensión a medida que el intermedio se acercaba a su fin, y la señorita Marple observó la leve tensión en las expresiones del público. La mujer alta regresó a su lugar cerca del piano, con movimientos mesurados, pero cada paso parecía ligeramente más pausado que antes, como si estuviera ensayando no solo su postura, sino también las reacciones que provocaría. La mirada de la señorita Marple siguió la delicada coreografía, la postura de sus hombros, la alineación del manuscrito dentro del estuche del violín, y notó el imperceptible cuidado con el que recalibrar su presencia. Era una señal mínima, pero lo decía todo. Mantener las apariencias requería una vigilancia constante, y cualquier pequeña interrupción podría alterar el equilibrio. La señora Bradshaw, ahora sentada con las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo, le susurró a su acompañante: «Me pregunto si practica esto en casa todos los días, como si se preparara para un escrutinio oculto». La mirada de su acompañante se posó en la mujer alta, y en esa breve mirada, la comprensión tácita fue evidente. Ambas participaban en el tranquilo teatro del pueblo, observadoras y jueces a la vez. La señorita Marple, sintonizada con esas sutiles corrientes, reconoció la dualidad en cada intercambio, la capa de cortesía que enmascaraba una compleja red de especulación, ambición social y rivalidad latente. El señor Collingwood, manteniendo su atenta mirada, se había detenido cerca del vicario, quien se ajustaba las gafas con un movimiento cuidadoso y preciso que sugería estar observando. La señorita Marple notó la interacción entre postura y expresión, la tensión controlada de Collingwood contrarrestar la sutil tensión del vicario, creando un diálogo silencioso cuyo contenido no residía en palabras, sino en la meticulosa alineación de gestos y miradas. En este pueblo, la más simple de las acciones es levantar una taza de té, mover una silla. Una breve mirada podía tener tanta importancia como una confesión oral. Una silenciosa perturbación surgió del rincón del fondo. El joven había empujado sin querer una silla, cuyas patas rozaron el suelo pulido. La cabeza de la mujer alta giró ligeramente, registrando el movimiento con la exactitud de un director de orquesta que nota un contratiempo en una actuación. La señorita Marple vio la fracción de segundo de vacilación, la fracción de segundo en que flaquea el control ensayado, y la reconoció como la primera pequeña fractura en una compostura por lo demás impecable. Sabía que incluso la perfección soportaba la tensión de la vigilancia constante. La más mínima grieta podía vislumbrar las presiones ocultas. La señora Price Ridley se acercó con otra tetera, con una sonrisa radiante pero calculada, ofreciendo rellenarla a la mujer sentada delante. El gesto era sencillo, común y corriente, pero la señorita Marple notó cómo los dedos de la alta mujer se detuvieron brevemente en la taza antes de aceptarla, una pausa mesurada que transmitía más que un reconocimiento. Era una sutil afirmación de autocontrol, una silenciosa negociación de control sobre su entorno. El estuche del violín, que descansaba como un centinela silencioso al borde del piano, parecía absorber la tensión. Su cuero desgastado reflejaba la tenue luz del sol como para subrayar la dualidad entre lo visible y lo oculto. Al otro lado del pasillo, los susurros se habían reanudado, suaves y discretos, tejiendo una red invisible de observaciones y conjeturas. «Parece demasiado serena», murmuró una dama, con un tono ligero pero con un toque de sospecha. Otra asintió levemente, con la mirada fija en los movimientos deliberados de la mujer alta.
La señorita Marple observó cómo estos juicios susurrados, aunque aparentemente triviales, funcionaban como pistas falsas y sutiles instrumentos de influencia social. La atención de cada aldeano era un hilo, y colectivamente los hilos formaban una delicada red que enmascaraba y revelaba por igual. La voz del vicario se alzó suavemente, sugiriendo que la atención de la sala volviera al orden. ¿Pasamos a la siguiente pieza?, preguntó, con un tono tranquilo pero impregnado de una sutil expectación. La mujer alta se acercó al piano, ajustando la banqueta con un cuidado casi imperceptible, rozando el estuche con los dedos al dejarlo a un lado por un momento. La señorita Marple observó la leve impresión que el repetido manejo del cuero había dejado en la forma de sus manos, y comprendió con tranquila certeza que el objeto era más que un simple receptáculo. Era una extensión de su control, un símbolo del meticuloso cuidado que dedicaba a todos los aspectos de su vida. Una tos suave interrumpió el movimiento cerca de los refrigerios, y la sala registró colectivamente el momento, aunque nadie lo reconoció abiertamente. La atención de la señorita Marple, sin embargo, estaba atenta al cambio casi imperceptible en el comportamiento, el entrenamiento de los ojos de un invitado, una sutil inclinación hacia adelante, el más leve cambio de postura. La reacción de cada aldeano era un fragmento de un patrón mayor, un mapa de intenciones tanto ocultas como reveladas. En St. Mary Mead, tales matices rara vez se desperdiciaban. Incluso la más mínima señal de agitación o curiosidad podía tener un significado más allá de su contexto inmediato. Mientras la música se preparaba para reanudarse, la señorita Marple se permitió una última mirada reflexiva al otro lado del pasillo. La alineación de gestos, la orquestación de miradas y el cuidadoso mantenimiento de la compostura indican que, bajo la superficie de la educada reunión, se desarrollaba una sutil competencia de observación y autopresentación. Sintió, con esa certeza intuitiva que había perfeccionado durante décadas, que el siguiente momento pondría a prueba algo más que el decoro. Comenzaría a exponer las fracturas en las apariencias que ninguna postura ensayada podía ocultar por completo. Y en esa anticipación se percibía la leve emoción de la conciencia de que la tarde ordinaria había iniciado su tranquila e inexorable inclinación hacia lo extraordinario. La tensión en la sala se cristalizó cuando la alta mujer se sentó en el banco del piano, con los dedos apoyados suavemente sobre las teclas. El silencio mesurado antes de la primera nota pareció extenderse, como si el aire mismo hubiera sido acondicionado para esperar la perfección. La señorita Marple, sentada discretamente en su rincón, notó la sutil tensión de la mandíbula de la mujer, la cuidadosa alineación de sus hombros y la imperceptible pausa que precedió al movimiento deliberado de sus manos. Cada detalle, por minúsculo que fuera, tenía un significado. La interacción entre la compostura y la tensión disimulada era una declaración silenciosa, un ensayo no solo para la música, sino para la percepción misma. Un murmullo de expectación recorrió al público, aunque sus expresiones permanecieron cortésmente neutrales. La señora Bradshaw se inclinó ligeramente hacia adelante, abanicándose con una renovada intensidad que delataba interés más que ardor. La mirada del señor Collingwood recorrió la sala con precisión metódica, observando los ángulos de interacción, la dirección de la atención, las sutiles posturas que indican alerta o distracción. La señorita Marple observó que la sala, en su sereno exterior, se había convertido en un teatro en miniatura, donde cada individuo interpreta su papel asignado mientras supervisaba simultáneamente la actuación de los demás. Las primeras notas se elevaron, precisas, mesuradas, pero con una tensión que parecía vibrar más allá de la melodía misma. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el estuche del violín que descansaba al borde del piano, el objeto familiar ahora enmarcado como ancla y símbolo. La había acompañado durante el intermedio, una presencia constante bajo la superficie, silenciosa pero resonante de significado. Los objetos, reflexiona, eran a menudo los testigos más silenciosos de la intención humana. Llevaban las huellas de la acción, el hábito y el cuidado, y a veces incluso el temblor de una ansiedad oculta. Desde un rincón del salón, un leve susurro captó su atención. Lo ensaya todos los días, ¿verdad? Era la señora Price Ridley, hablando sin dirigirse a nadie en particular, pero lo suficientemente alto como para que los oídos sutiles lo percibieran. El comentario fue casual, pero cargado de implicación, insinuando la extraordinaria disciplina y posiblemente la naturaleza obsesiva de la intérprete. La señorita Marple notó cómo los aldeanos de los alrededores registraron el comentario, algunos con cortés asentimiento,
otros con un escepticismo apenas disimulado. Incluso las observaciones triviales se convirtieron en instrumentos en la silenciosa negociación de la reputación y la percepción. Una pequeña distracción ocurrió cuando el joven de la ventana apretó la cara con demasiada vehemencia contra el cristal, haciendo que la cortina ondeara. La mirada de la mujer alta se desvió hacia el movimiento y casi de inmediato se produjo un pequeño ajuste en su postura. La señorita Marple catalogó la sincronización, la rapidez del reconocimiento y la fluida recuperación de la compostura. Comprendió que la precisión de la reacción era tan reveladora como cualquier manifestación manifiesta de emoción. En ese sutil reconocimiento se encontraba el hilo invisible que conectaba el control con la conciencia, la actuación con la observación. La atención del señor Collingwood volvió a la pianista, aunque ahora con una cualidad diferente. Sus ojos parecían medir las reacciones de la mujer no al público, sino al entorno mismo. El movimiento de las sillas, la leve tos desde atrás, el leve movimiento de la bandeja de té mientras la señora Price Ridley reponía las tazas. La señorita Marple reconoció esto como la interacción entre vigilancia y estrategia. Collingwood no se limitaba a observar la actuación, sino a interpretar la dinámica de la anticipación, anotando los momentos en que las perturbaciones externas se toparon con el control interno. El abanico de la señora Bradshaw se movió, delatando impaciencia y curiosidad. Su mirada hacia la ventana donde se detenía el niño fue fugaz pero precisa, una pequeña redirección de atención que, sin embargo, contenía información sutil. La señorita Marple comprendía las capas de observación social entrelazadas con la preocupación personal. Cada pequeño movimiento era una ventana potencial al deseo, la sospecha o incluso el resentimiento oculto. Cada aldeano de St. Mary Mead, por muy educado que fuera, llevaba un registro personal de sus impresiones, y cada gesto, por insignificante que fuera, quedaba registrado, intencionadamente o no. A medida que la música avanzaba, la señorita Marple se permitió una cuidadosa inspección de la sala. La alineación de posturas, la leve tensión en expresiones por lo demás tranquilas, el preciso control de los gestos menores, todo conspiraba para revelar un patrón bajo la apariencia social cotidiana. El delicado entramado de observación y reacción insinuaba una tensión subyacente, una que aún no había revelado su causa, pero cuya presencia era innegable. El estuche del violín, que reposaba en silencio al borde del piano, parecía un mudo participante del drama. Su cuero desgastado emanaba un aura de vigilancia, moderación y planificación meticulosa, y en ese instante de suspense, antes de que la siguiente nota rompiera el frágil ritmo de la anticipación, la señorita Marple sintió un sutil escalofrío de premonición. El día, ordinario solo en su calma superficial, estaba a punto de desembocar en un escenario donde las apariencias chocarían con la intención y donde las invisibles tensiones del control pronto se pondrían a prueba contra el impredecible impulso humano. Algo, imperceptible pero insistente, había comenzado ya a acumularse en los límites de la conciencia, un elemento que prometía perturbar el refinado teatro de St. Mary Mead. La sutil premonición que la señorita Marple había presentido se transformó imperceptiblemente en una tensión que inundó cada rincón de la sala. La mujer alta, sentada al piano, dejó que sus dedos flotaran justo encima de las teclas, un instante más largo de lo necesario. El efecto fue mínimo, pero el público lo sintió, una inspiración colectiva que nadie pudo articular, pero que todos registraron. La señorita Marple, con su habitual atención, notó la precisión con la que los ojos de la mujer recorrieron la sala, posándose brevemente en cada observador, como para confirmar que la actuación y la vigilancia eran impecables. Cada gesto estaba cuidadosamente cuidado, cada mirada ensayada. Incluso el más mínimo desliz podía delatar la intención. La señora Bradshaw, siempre atenta a los matices, se acercó a su acompañante y susurró: «Hay algo que no logro ubicar, pero parece extraño». Sus palabras, expresadas en ese particular tono de vacilación y curiosidad, tuvieron un sutil efecto dominó. Al otro lado del pasillo, el señor Collingwood ladeó levemente la cabeza, captando el comentario con la atención de un hombre atento a los matices. La señorita Marple, reconociendo la intrincada danza de la observación, se dio cuenta de que cada susurro, cada murmullo apenas audible, actuaba como reflejo y redirección, engañoso para algunos, esclarecedor para otros y revelador para los siempre atentos. La primera nota del piano sonó con un acorde nítido y pausado que anclaba la sala, pero que a la vez transmitía una tensión casi imperceptible.
La mirada de la señorita Marple se desvió una vez más hacia el estuche del violín a un lado, cuyo cuero desgastado era un testimonio silencioso de innumerables ensayos y un manejo cuidadoso. El objeto se había vuelto emblemático, un eco tangible del tema más amplio que había estado siguiendo toda la tarde: el delicado equilibrio entre la apariencia y la intención, el control y la imprevisibilidad de la observación. Cada pulsación de las teclas parecía sincronizarse con sutiles movimientos en el pasillo, una mirada aquí, un cambio de postura allá, y la invisible red de atención se tensaba. Un leve ruido cerca de la mesa de refrigerios atrajo algunas cabezas, aunque ninguna se giró abiertamente. El joven, en su afán por presenciar la función, había volcado un pequeño azucarero. La mirada de la mujer alta se desvió hacia el alboroto, y por un instante, la meticulosa compostura que había mantenido desde su llegada flaquea de la forma más mínima imaginable. Una leve tensión en los labios, un parpadeo demasiado lento para ser del todo natural. La señorita Marple catalogó la microexpresión con silenciosa satisfacción, observando con qué facilidad pequeños incidentes revelaban las tensiones, de otro modo invisibles, del control. La señora Price Ridley actuó con cuidadosa eficiencia para corregir el pequeño desequilibrio, hablando con tono mesurado y tranquilizador. «No pasa nada, querida», dijo con voz alegre, pero sus ojos recorrieron la habitación como si ella también midiera las corrientes subyacentes. La más leve tensión se extendía entre los aldeanos reunidos. Incluso el más mínimo accidente había actuado como un pivote, permitiendo que tendencias ocultas se manifiestan sutilmente. La señorita Marple reconoció la interacción. Las pequeñas interrupciones rara vez carecían de importancia en St. Mary Mead, donde la cortesía a menudo enmascaraba la vigilancia, y la cortesía a veces ocultaba la rivalidad. El señor Collingwood, ahora más cerca del piano, se movió ligeramente para observar las manos de la alta mujer, mientras se movían sobre las teclas. La atención de la señorita Marple se detuvo en las pausas calculadas, los pequeños ajustes de postura, la forma en que sus hombros se flexionan imperceptiblemente en momentos de concentración. Fue una actuación en múltiples niveles: musical, social y psicológico. El público reaccionó inconscientemente a estas señales. Sus posturas y miradas reflejaban la tensión, mientras que la propia mujer mantenía una compostura casi inhumana. Sin embargo, dentro de la meticulosidad yacía una vulnerabilidad. La más mínima desviación en su entorno cuidadosamente construido podía revelar más de lo que la preparación más minuciosa podía ocultar. Al otro lado del pasillo, el abanico de la señora Bradshaw se movió una y dos veces, delatando su aguda percepción de las corrientes subyacentes. La señorita Marple observó la sutil triangulación de miradas. Los ojos de la dama se dirigían hacia la mujer alta, luego hacia Collingwood y luego fugazmente hacia el vicario. Cada cambio era una evaluación tácita, una silenciosa interrogación de intenciones. El pasillo, con su apariencia cortés, se había convertido en un escenario donde la observación y la percepción colisionaban, y la señorita Marple percibió los primeros hilos de tensión manifiesta que comenzaban a entretejerse en los patrones, por lo demás ordenados. Una suave tos desde atrás atrajo la atención momentáneamente, una breve nota que marcaba la interpretación. La mujer alta hizo una pausa, con las manos aún suspendidas sobre las teclas, como si reconociera la intrusión sin conceder ninguna distracción. La mirada de la señorita Marple siguió la casi imperceptible recalibración, una ligera inclinación de la cabeza, un ligero cambio de postura y la recuperación de la compostura. Objetos, personas y pequeñas perturbaciones sirvieron como instrumentos en esta silenciosa sinfonía psicológica, revelando y ocultando a partes iguales. Y mientras la melodía sonaba, débilmente suspendida en el aire, la señorita Marple sintió la sutil tensión de la atmósfera. El habitual teatro social de St. Mary Mead se cubría ahora de tensión, observación y cálculo tácito. Algo, tenue y deliberado, flotaba en los límites de la percepción, sugiriendo que la primera auténtica perturbación de la tarde estaba cerca. Comprendió que las apariencias, meticulosamente mantenidas, no podían perdurar indefinidamente. El impulso, el error o la intención humana pronto romperían el delicado equilibrio, y en esa silenciosa anticipación, la señorita Marple, como siempre, aguardó con mesura y paciencia, consciente de que la más mínima pista revelaría la mayor verdad. La tensión que se había ido acumulando durante la función y el intermedio parecía cristalizarse en un leve temblor en la atmósfera de la sala.
Los dedos de la mujer alta pulsaban las teclas del piano con minucioso cuidado, cada nota deliberada, pero con una profunda inquietud que solo unos pocos, como la señorita Marple, podían percibir. Miró brevemente al público, deteniéndose en el señor Collingwood, luego en la señora Bradshaw y finalmente en el vicario. Cada mirada, meticulosamente calculada, parecía diseñada para imponer su autoridad silenciosa mientras ponía a prueba la vigilancia de los demás. La sala, aparentemente tranquila, alberga ahora una palpable expectación, como si el más mínimo paso en falso pudiera inclinar por completo la delicada balanza. El abanico de la señora Bradshaw ondeaba con renovada intensidad, delatando una curiosidad agudizada por las sutiles señales de la actuación. Su acompañante, sentada a su lado, se inclinó ligeramente hacia adelante, susurrando un comentario que sugería intriga, aunque su contenido carecía de importancia para cualquiera que no fuera el observador más atento. La señorita Marple notó que incluso los gestos más pequeños, los murmullos más insignificantes, funcionaban como espejos y máscaras en el teatro social del pueblo. La percepción, reflexionó, podía manipularse casi con la misma facilidad que las palabras, y las apariencias a menudo tenían más peso que la verdad. Un ligero movimiento cerca de la mesa de refrigerios hizo que la taza de té se moviera. Un azucarero inclinado llamó la atención de la mujer alta, girando la cabeza con una gracia tan controlada que casi parecía coreografiada. La más leve tensión en sus labios delataba el esfuerzo que le exigía mantener la compostura. La señorita Marple, siempre atenta a tales sutilezas, catalogó los detalles. La cuidadosa alineación del manuscrito en el estuche del violín, la mesurada inclinación de los hombros de la mujer, el ritmo de su respiración. Tanto los objetos como los gestos servían como canales de intención, revelando silenciosamente lo que las palabras no podían expresar. La mirada del señor Collingwood recorrió el pasillo una vez más, deteniéndose brevemente en cada rostro, como evaluando tanto su comportamiento como sus motivos. La señorita Marple observó la leve tensión en su mandíbula, el ligero entrenamiento de sus ojos, y cómo su postura cambiaba casi imperceptiblemente, sugiriendo un cálculo mental en tiempo real. Estaba analizando la sala con la mayor atención posible, pero su atención se vio atraída por indicios lo suficientemente sutiles como para eludir la mirada casual. El pueblo, reflexionó, prosperaba gracias a esa observación multidimensional, donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazan invisiblemente. Desde el fondo del pasillo, una tos suave interrumpió la delicada armonía de la sala. Las manos de la mujer alta se mantuvieron suspendidas un instante más sobre las teclas, ajustando su postura momentáneamente para reconocer la intrusión, conservando al mismo tiempo la calma exterior. La señorita Marple notó la mínima alteración del ritmo, comprendiendo que incluso el incidente más insignificante podía actuar como pivote, revelando las tensiones subyacentes de control. La interacción entre la compostura y la reacción era compleja, cada respuesta cargada de propósito, sutileza y potencial despiste. La señora Price Ridley se acercó para rellenar una taza, con movimientos elegantes pero pausados, y la mirada se dirigía sutilmente tanto a la pianista como a los atentos observadores que la rodeaban. La señorita Marple reconoció la precisión de su atención, un equilibrio entre mantener la corrección, reconocer los pequeños incidentes y observar discretamente las reacciones de los ocupantes del salón. Sabía que incluso los gestos más rutinarios podían tener un significado complejo, insinuando alianzas, rivalidades y motivos ocultos tras la cortesía. Un leve crujido del suelo cerca del piano atrajo la atención del público. La mirada de la mujer alta se dirigió a la fuente casi imperceptiblemente. Su cuerpo se movió sutilmente, apretando el manuscrito con más fuerza en su mano. La señorita Marple observó la microexpresión que se dibujó en su rostro, una breve y controlada tensión de la mandíbula, rápidamente enmascarada por una serena compostura. En St. Mary Mead, reflexionó, estos micromomentos eran a menudo las únicas señales de intenciones ocultas, los susurros de motivos ocultos en el ritmo de la sociedad educada. Al otro lado del pasillo, el abanico de la señora Bradshaw ondeaba a un ritmo silencioso, una sutil señal que reflejaba las corrientes subyacentes que la señorita Marple había estado siguiendo desde el comienzo de la reunión. Cada mirada, cada susurro, cada inclinación de postura contribuía a una discreta narrativa de observación y contraobservación, una red de juicios sutiles y respuestas cuidadosamente medidas. La apariencia cortés del salón permanecía intacta,
pero la tensión invisible se filtraba en cada intercambio, cada respiración contenida y cada pequeño gesto. Y mientras el acorde del piano se sostenía, débilmente suspendido en el aire cargado, la señorita Marple presentía que se acercaba el primer punto crucial. La tarde común y corriente, tan meticulosamente gestionada en apariencia, estaba a punto de enfrentarse a una perturbación cuyas consecuencias se extenderían por el delicado equilibrio de la sala. Incluso en la calma mesurada, comprendió que la simple observación podía revelar el primer indicio de fractura e imperfección en el ensayo, un desajuste en la intención que podría revelar la interacción entre las apariencias y las verdades que ocultan. El acorde final resonó en la sala, reverberando más que los aplausos corteses que siguieron, y en ese frágil silencio, la señorita Marple se permitió un breve y privado escrutinio de la sala. Cada observador, cada participante, había mostrado precisamente la fachada que requería el hábito, la costumbre o el cálculo. Sin embargo, bajo la apariencia de cortesía, persistían los tenues rastros de intención humana, las sutiles tensiones, las ansiedades cuidadosamente disimuladas. Fue en estos silenciosos residuos donde la mente de la señorita Marple encontró el patrón, uniendo los fragmentos que había recopilado a lo largo del día en una verdad coherente e inevitable. La mujer alta se levantó del banco del piano y cerró el estuche del violín con un suave clic que pareció más fuerte que su resonancia física. Los ojos de la señorita Marple captaron las leves vacilaciones en sus movimientos, las pausas casi imperceptibles que puntuaron una exhibición de aplomo por lo demás impecable. Había actuado, observado y gestionado la percepción con extraordinaria precisión, pero el más mínimo temblor, la breve tensión de una mano, un cambio de peso, una mirada hacia una figura periférica, había delatado la estructura subyacente de su estrategia. En esa mínima exposición se encontraba la solución, ofrecida discretamente al paciente observador. Los pasos mesurados del señor Collingwood lo llevó al frente, aparentemente para ayudar con el piano, pero sus ojos revelaban una preocupación calculadora. La señorita Marple notó la alineación de su atención. Estaba atento no solo a la mujer, sino también a la red de relaciones que rodeaba los juicios sutiles, los susurros de sospecha y el cuidadoso equilibrio de la observación social. Cada participante en la sala, consciente o inconscientemente, había desempeñado un papel en una narrativa orquestada tanto por las circunstancias como por las expectativas humanas. La interacción entre la apariencia y la verdad había tejido un tapiz rico en significados ocultos. La señora Bradshaw, abanicándose con algo más de vigor del que exigía el decoro, se inclinó hacia su acompañante y susurró una última conjetura que la señorita Marple captó en su totalidad. Parece casi demasiado perfecta, ¿no crees? Los ojos de la acompañante se abrieron ligeramente, delatando una mezcla de asombro e inquietud. La perfección, como la señorita Marple había reflexionado a menudo, rara vez era natural. Llevaba la huella de la intención, los tenues rastros del esfuerzo diseñado para ocultar motivos más profundos. Se permitió una leve sonrisa ante la previsible tensión entre lo visible y lo oculto, la danza perpetua que tan a menudo precedía a la revelación de la locura humana. La atención de la señorita Marple volvió al estuche del violín, que descansaba en el borde del piano. Su cuero desgastado había soportado innumerables ensayos, innumerables ajustes, y ahora, con un significado definitivo, había servido como ancla y testigo de la cuidada compostura de su dueña. El manejo constante, la alineación de los bordes, el leve roce que había llamado su atención horas antes, todas estas trivialidades convergen en un símbolo de intención oculta y el discreto ejercicio del control. Sabía que los objetos a menudo encierran más verdad que los modales más refinados, registrando silenciosamente las debilidades humanas con rigurosa imparcialidad. El vicario dio un paso al frente, ofreciéndole una cortés felicitación, pero su mirada se desvió hacia las sutiles interacciones a su alrededor. La atenta observación de Collingwood, los susurros de las mujeres, los pequeños cambios de postura y mirada que delataban preocupación. Incluso en su apariencia tranquila y serena, la expectación subyacente se cernía levemente. La señorita Marple vio cómo la arquitectura social del pueblo respondía a un ritmo invisible, uno que equilibraba la curiosidad, la sospecha y el deseo instintivo de mantener la dignidad exterior a pesar de la incertidumbre interior. Entonces, con un suave carraspeo que atrajo la atención de todos los presentes, la señorita Marple habló. Su voz era suave, modesta,
pero con la autoridad de una observación atenta. Me parece que la actuación del día ha sido más que un recital. Ha habido, silenciosamente, un ensayo de reacciones humanas, una orquestación de apariencias y una cuidadosa evaluación de quienes observan. Las manos de la alta mujer descansaban ligeramente sobre el piano, con el estuche a su lado, como si el mismo objeto reconociera el peso de la revelación. La señorita Marple continuó, vinculado al gesto con el motivo, la vacilación con la intención. Sus palabras pintaron un entramado de comportamiento humano que solo era coherente para quienes habían observado atentamente. En ese instante, todos los oyentes percibieron los delicados hilos que la señorita Marple había trazado. La sincronización de las miradas, la sincronización de los pequeños gestos, la interacción entre el encubrimiento y la revelación. El silencio de la sala permitió que estas verdades se asienten discretamente, sin fanfarrias, sin dramatismo. Lo ordinario se había revelado extraordinario. La calma superficial, reflejo de una cuidadosa orquestación, y los roles de observador se habían entrelazado en una sutil lección moral sobre la naturaleza de la percepción, la intención y la fragilidad humana. Y mientras la sala exhalaba su reconocimiento colectivo, algunos en forma de silenciosa admiración, otros de consternación íntima, la señorita Marple se permitió un pequeño, casi imperceptible asentimiento. El pueblo había vuelto, momentáneamente, a su ritmo familiar, pero un rastro de comprensión persistía en el aire. Objetos, gestos, susurros y apariencias ensayadas habían revelado más que las palabras, y el tranquilo equilibrio de St. Mary Mead había cambiado, apenas un poco, hacia una claridad que no se olvidaría fácilmente.